La Semana Santa que hace poco celebramos nos hizo muy bien. Para algunos la Semana Santa llegó a ser una semana de turismo nada más. Pero muchos, sin embargo, era un tiempo de reflexión, de meditación y de renovación espiritual. Gracias al catolicismo en la sociedad paraguaya, se da mucha importancia al sufrimiento y la muerte de Jesús. Y como evangélicos también estamos dando mucha énfasis en la muerte de nuestro Salvador. Pareciera, sin embargo, que las Pascuas ya no tienen tanta importancia. Pareciera que el domingo de Pascua ya sirve más bien para alistarnos para una semana de mucho trabajo. Y dentro de 50 días viene Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo. Lastimosamente, muchas iglesias evangélicas no le dan mucha importancia al domingo de Pentecostés. Y nos preguntamos, ¿la venida del Espíritu Santo no es de importancia para las iglesias cristianas? Miremos a lo que nos relata el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos acerca de estos acontecimientos. El nacimiento de Jesús en Belén es un hecho histórico único. Es decir, esto se daba solamente una vez en la historia. Y con el nacimiento de Jesús se inicia un nuevo tiempo, una nueva era. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Así lo anuncia el Nuevo Testamento. Así también la vida de Jesús en esta tierra, su niñez, su bautismo, su ministerio, su sufrimiento, su entrada en Jerusalén, el sufrimiento y su muerte misma en la cruz. Estos acontecimientos históricos eran reales y no se repiten. Así también la resurrección. Jesús resucitó una sola vez, venciendo así a la muerte misma. Y después de algún tiempo ascendió al cielo, de donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Su ascensión al cielo tampoco se repite en la historia. Pero antes de ascender al cielo, Jesús había prometido a sus seguidores enviarles el Espíritu Santo. Y esto ocurrió 50 días después de la resurrección, un día en el cual los judíos celebraban el regalo de la ley. Dios derrama sobre la humanidad su Santo Espíritu. Y este evento daba inicio a la iglesia cristiana. Este mismo domingo de Pentecostés fueron bautizados como 3,000 personas provenientes de todas partes del mundo conocido en aquel entonces. Ahora, echemos otra mirada a estos acontecimientos. Para una mejor comprensión debemos ver los acontecimientos desde el nacimiento de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo en forma conjunta. No son hechos aislados. Estos acontecimientos son como un paquete de eventos que inician una nueva era. Dios inicia una nueva era con la humanidad. Por eso Pentecostés también es un acontecimiento histórico único. Así como Jesús murió una sola vez para salvar a la humanidad, así el Espíritu Santo fue derramado una sola vez sobre toda la humanidad. Esto es muy importante tener en cuenta. Y la razón es esta. Con la venida del Espíritu Santo se inicia una nueva era, la era del Espíritu Santo. Quien cree que Pentecostés se repite, también debe considerar la posibilidad de que Jesús pueda haber muerto o pueda morir 2 veces o inclusive más. Tanto la venida de Jesús como la venida del Espíritu Santo marcan el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era. Y esta nueva era es la era del Espíritu Santo. No importa si tú eres una persona perteneciente a una iglesia pentecostal o bautista, o si eres de otro grupo eclesial cristiano, vivimos en la era del Espíritu Santo. Esto no depende de nosotros. Ha sido el obrar soberano del Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Dios hace 2,000 años ha iniciado una nueva manera de obrar y relacionarse con la humanidad. Para quienes entregan su vida a Jesús y creen en Él en forma personal, Dios se digna de tomar morada en su vida.
Tanto es así que Pablo dice a los creyentes de Corinto que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios está presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Jesús vive en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Como cristianos somos muy privilegiados poder vivir en la era del Espíritu Santo. Acerca de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, la carta a los Hebreos dice algo muy interesante. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro. Todas estas personas son reconocidas por su fe, pero ninguna de ellas recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Con esto se aclara muy bien que Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, no se puede repetir hasta que culmine esta era del Espíritu Santo al llegar el gran día del Señor. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma acerca de la muerte de Jesús y lo relaciona directamente con el Espíritu Santo. Dice así: esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los pecadores. Es más, Pablo les enseña a los creyentes en Éfeso que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de su salvación. Quien haya nacido de nuevo, quien haya entregado su vida a Jesús, quien haya obtenido la vida eterna, es gracias al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien aplica la salvación al pecador arrepentido. Y solamente se puede obtener la vida eterna por medio del Espíritu Santo. La Biblia habla del nacimiento espiritual que solamente se da por medio del Espíritu Santo. Está claro entonces lo que Pablo enseña. El Espíritu de Dios que fue derramado sobre la humanidad en Pentecostés toma morada en nuestras vidas. Es la paga inicial de nuestra salvación. Es la garantía de nuestra salvación. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por esta razón digo que somos muy privilegiados al poder vivir en la era del Espíritu Santo. Al haber recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones, imaginémonos, Dios comparte con nosotros, seres humanos pecaminosos que somos, Dios comparte con nosotros lo más íntimo que tiene, su Espíritu. No porque somos demasiado piadosos, sino porque fue su soberana decisión compartir con nosotros su Espíritu, un verdadero derrame de su inmenso amor. Mi estimado amigo, considérate un privilegiado porque te toca vivir en la era del Espíritu Santo. No te asustes por quién es el Espíritu Santo. Él representa sobre todo el derramamiento del amor de Dios. Permita que el amor de Dios te moldee de tal manera y tal cual tu buen Dios lo quiere. Tal cual sea bueno para tu vida en esta tierra y en la eternidad también. El Espíritu Santo, tu amigo, Dios viviendo en tu corazón para estar contigo siempre.